Muy bien. Vamos a continuar entonces sobre lo que ya habíamos ido viendo sobre las operaciones con las proposiciones. Otra de las proposiciones, ya vimos la negación y vimos la conjunción. Otra de los conectivos lógicos, ¿no?, es la disyunción. Es otro operador lógico con el cual podemos operar, ¿no? La disyunción de las proposiciones P y Q es la proposición P o Q, ¿no?, que se simboliza con una B, cuya tabla de valores de verdad es la siguiente. Si observamos en esta tabla de valores de verdad de la disyunción, nos dice que siempre va a ser verdadero, ¿no?, y solo va a ser falso cuando ambas proposiciones son falsas. Tanto P como Q va a ser falso. En otro caso, va a ser verdadero, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esto a partir de un circuito lógico, ¿no?, de la corriente, como les explicaba, ¿no? ¿Por qué son estos verdaderos y solamente cuando ambos son falsos es falso? ¿Cómo se explica esta tabla de valores de verdad de la disyunción, ¿no?, del O? En el tema de los circuitos vamos a ver que la conjunción es el sistema en serie y el O es un circuito en paralelo, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo dos puntos, A y B, y tengo dos proposiciones, significa que yo tengo dos rutas o alternativas en paralelo, ¿no?, para llegar hasta este punto. Bueno, aquí me he equivocado en el dibujito, voy a hacer más. Entonces, cuando tengamos la I, va a ser en serie, y cuando tengamos la O, va a ser en paralelo. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí está la proposición P, aquí está la proposición Q, ¿no?, que pueden tomar valores de verdadero o falso. Entonces, ¿qué sucede cuando yo hago todas las combinaciones posibles sobre verdaderos y falsos de cada una de estas proposiciones? Porque de eso se trata la tabla de valor de verdad. Combinamos todos los posibles valores o combinaciones de verdadero y falso entre estas dos proposiciones, ¿no? Y fíjense que si yo empiezo, si asemejo o si comparo con el tema de la corriente, ¿no? Cuando ambos estén abiertos, ¿no?, si aquí viene la corriente, sea el camino que yo tome, ya sea el camino por P, si esto está abierto, la corriente no va a pasar y va a ser falso, ¿no? O si tomo el otro camino por Q, fíjense, como está abierto, también va a ser falso y no va a pasar la corriente, ¿no? Estamos en esta posibilidad. Ambos son falsos, ambos están abiertos, ¿no? En ese caso, la corriente no pasa. Por eso va a ser falso, ¿no? Porque no va a llegar aquí a tener la corriente al punto B, ¿no? Entonces va a ser falso. Solo en esta condición, cuando ambos están abiertos, cuando ambos son falsos, la proposición P o Q va a ser falsa. Solo en ese caso. ¿Por qué? Porque si yo tuviera uno de ellos verdadero, suficiente es que uno de ellos sea verdadero, o sea, esté cerrado, suficiente es que uno de ellos sea verdadero, entonces yo tomo el camino por cualquiera de ellos y la corriente va a pasar. Y si pasa la corriente, la proposición es verdadera, ¿no? O también está la otra posibilidad, es que esté abierto la otra proposición, que sería Q. Entonces, si está abierto, perdón, si está cerrado Q, ¿no?, en este caso, entonces yo también elijo el camino por Q
Este se vuelve verdadero porque está cerrado. Este se vuelve falso. Y también la corriente va a poder pasar y va a llegar hasta el otro punto B, ¿no? Y en ese caso la proposición va a ser verdadera, ¿no? Entonces, de ahí la intención de hacer esta comparación con la parte de los circuitos lógicos es para que ustedes comprendan un poquito mejor la tabla de verdad. ¿Por qué en cualquier caso es verdadero? ¿Y por qué solamente cuando los dos son falsos la proposición P o Q es falsa? ¿No? Porque asemejamos como un circuito en paralelo. Por esta situación es que esta tablita de verdad se dispone de esa manera. La disyunción solo es falsa en caso de que las dos proposiciones sean falsas. En otro caso, serían verdaderas, ¿no? De ahí la explicación a esta tablita de verdad. No les voy a pedir que se aprendan de memoria, pero con el transcurso del uso que le demos, cuando vayamos haciendo eh, los ejercicios, las leyes lógicas, van a ver que necesitamos saber como de memoria, porque ese ratito tenemos que utilizar estas proposiciones, estas operaciones con las proposiciones. Bien, veamos pero ahora un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con, con este operador lógico que es la disyunción. Bien, ejemplo número 1. Vamos a tener la siguiente declaración, ¿no? Que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Siempre lo primero que tienen que hacer ustedes es verificar si se trata de una proposición. Cuidado que en el examen yo les ponga una oración o una oración que no sea proposición, ¿no? Entonces ustedes van a querer operar directamente cuando en realidad ni siquiera cumple la condición o la definición de lo que es una proposición. ¿Ya? Veamos entonces la siguiente declaración que dice, regalo los libros viejos o que no me sirven. Entonces aquí en esta declaración hay dos proposiciones, ¿no? Regalo los libros viejos, que vendría a ser P, y regalo los libros que no me sirven. Perdón, O. Entonces este llegaría a ser Q. Bueno, aquí había estado escrito lo mismo, ¿no? Ahí está, P y Q, ¿no? Entonces es una disyunción entre entre estas dos proposiciones. Pero a ver, por si acaso voy a verificar si efectivamente esta P es una proposición o no, ¿no? Hemos dicho que la proposición es una declaración, es una oración declarativa que puede tomar dos valores. Puedo decir yo que es falso o es verdadero. Cuando yo digo regalo los libros viejos, puede ser falso o puede ser verdadero, ¿no? Puede tomar ambos valores. Y eso sí es cierto, ¿no? Puede ser falso o verdadero. Y en la otra proposición Q, la otra declaración, regalo los libros que no me sirven. Bueno, también puede ser verdad que los regale, o también puede ser falso que los regale, ¿no? Puede ser que no los regale, ¿no? Puede ser falso o verdadero. Ambos casos cumplen las condiciones de proposición. En ese sentido, este O eh, es incluyente, ¿no? ¿Por qué? Porque si digo regalo los libros viejos o que no me sirven, entonces puedo regalar los viejos o también los que no me sirven. Entonces es un sentido incluyente, ¿no? Puedo regalar los libros viejos y también los que no me sirven, ¿no? Entonces es una proposición compuesta, ¿no? De estas dos proposiciones, P o Q, donde ambos pueden tomar valores falsos o valores verdaderos, ¿no? Significa que ninguna de estas dos oraciones o proposiciones es negativa o es falsa siempre, digamos, ¿no? No hay. Entonces puede ser verdadero o puede ser falso. Y si yo voy a mi tablita de valores de verdad,
de P y Q, solamente me decía que cuando yo diga la disyunción P o Q, solamente va a ser falsa cuando ambas sean falsas, ¿no? Y en este caso, pueden tomar cualquiera de los valores, ¿no? Y en este caso, es verdadera la proposición, ¿no? Porque puede ser cualquiera de estas dos situaciones, ¿no? Entonces, como se trata de un en sentido incluyente, ¿no? Que regala los libros viejos y o que los que no me sirven, entonces la proposición compuesta P o Q va a ser verdadera. Hay también en sentido excluyente, pero luego vamos a ver la distinción exclusiva, ¿no? Hay también cuando tenemos el o excluyente, ¿no? Pero eso lo vamos a ver a continuación, seguidamente. Bueno, vamos a hacer un ejemplito más para ver que quede bien claro esta situación de la disyunción. Tenemos la siguiente declaración que nos dice, para optar a un trabajo hay que saber inglés o guaraní, ¿no? Entonces, en esta disyunción hay dos proposiciones. Tenemos para optar a un puesto de trabajo hay que saber inglés, o para optar a un puesto de trabajo hay que saber guaraní, ¿no? Ustedes saben que hoy en día para tener un trabajo en una institución pública uno tiene que saber un idioma originario, aparte del español, ¿no? Parte del castellano. Bien, entonces, cuando decimos P o Q en sentido incluyente, ¿no? Sabemos también, o sea, no es necesario que ambos sean, bueno, en el caso de que si no sabe inglés y no sabe guaraní, si ambos fueran falsos, entonces la proposición sería falsa, ¿no? Pero para optar, para tener un puesto de trabajo, uno de estos dos tiene que ser verdadero. Si analizamos, hacemos un razonamiento lógico, eso es verdad. En cualquier trabajo usted sabe inglés o sabe guaraní en sentido incluyente. ¿Por qué? Porque si sabe los dos, mejor, pues, ¿no? Entonces podríamos decir nosotros que cuando hacemos la declaración para optar un trabajo, esa es la condición. Para optar un trabajo hay que saber inglés o guaraní, pero no es en sentido excluyente, ¿no? Por eso dice el sentido del o es incluyente, en el sentido de que o puede saber inglés o puede saber guaraní. Cualquiera de las dos es suficiente para que esta proposición sea verdadera, ¿no? Por eso, si ambas fueran falsas, entonces esto sería falso. Pero en este caso, para optar un puesto de trabajo hay que saber inglés. Entonces, suficiente es que uno de los dos sea verdadero, cualquiera, la proposición P o Q va a ser verdadera. Es verdad, esta proposición de aquí es verdad. ¿Por qué? Porque razonando lógicamente, si decimos que para optar un trabajo hay que saber inglés o guaraní, es verdad. O sabemos uno de los dos, o sabemos los dos y nos contratan. Es verdadero. Si no sabemos ninguno de los dos, ahí no nos contratan y esta oración sería falsa, ¿no? Entonces, vamos a decir que para optar un trabajo, suficiente que uno de los dos sea verdadero para que la proposición sea verdadera, ¿no? No se olviden en sentido incluyente, incluye. Ahora, si los dos son verdaderos, mucho mejor, pues, ¿no? Es más contratado todavía. Bueno, vamos a continuar con la siguiente proposición, el siguiente operador lógico, que sería la disyunción exclusiva. Aquí vamos a aclarar tal vez esa duda que tengan sobre el o incluyente y el o excluyente. Para empezar, cuando tenemos una declaración, en su definición, la disyunción exclusiva, el o exclusivo,
de las proposiciones P y Q, ¿no? Se simboliza con esa misma B, pero con un pequeño subrayado en la parte de abajo, ¿no? Y se lee o P o Q, ¿no? Cuya tabla de verdad es la siguiente. Entonces, cuando tenemos el O excluyente, hay que definir o es uno de ellos o es el otro. No pueden ser ambas, ¿no? Entonces, cuando ambas son verdaderas, como es un excluyente, el O excluyente va a ser falso. O cuando ambas son falsas, es lo mismo, no pueden ser ambas falsas, porque es sentido o esto, o P, o Q, o esto otro, ¿no? Uno de los dos tiene que ser verdad para que la declaración, la oración, la proposición sea verdadera. En este caso, cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas, la proposición o excluyente va a ser falsa. En otro caso, va a ser verdadera, ¿no? Por eso dice que la distinción exclusiva es verdadera cuando al menos una de ellas es verdadera, ¿no? Pero solo una. En otro caso, va a ser falsa. Veamos ahora un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una oración para ver cómo se podría tratar de entender mejor. Tenemos la siguiente declaración, ¿no? Y esto con los números es bastante claro y explicativo. Nos dice que 3 es un número impar o 4 es un número primo, ¿no? Tenemos entonces, está formado esta declaración, esta proposición compuesta por dos proposiciones simples, ¿no? Porque de eso se trata la operación con proposición, de unir o juntar dos proposiciones, dos o más proposiciones. Más adelante vamos a ver que también se puede hacer con 3. Entonces ahí tenemos la proposición P y la proposición Q, ¿no? A ver, vamos a darle una revisadita para ver si cumple la condición de proposición, ¿no? De que el 3 es un número impar. El 3 es un número impar. Si hacemos un razonamiento lógico, ¿es verdadero o es falso? Es verdadero. El 3 es impar, porque sabemos nosotros que los números pares son múltiplos de 2, ¿no? Y el 3 no lo es un múltiplo de 2. Entonces, es un número impar. Esto es verdadero, ¿no? Entonces, ¿tiene la opción de ser verdadero y falso? No, no puede ser falso. Es verdadero, ¿no? 4 es un número primo. Sabemos que los números primos son el 1, el 3, el 5, el 7, etcétera. Y el 4 no es un número primo. Entonces yo sé esto por razonamiento lógico, que esto es falso. Entonces ambas proposiciones pueden tomar valores o toman valores verdadero y falso, ¿no? Por eso decimos que sí, efectivamente este se trata de una proposición y este se trata de una proposición. Que yo haciendo el análisis lógico y respaldándome con el conocimiento científico que nos dice que 3 es un número impar, yo le digo que esto es verdadero. Y conociendo sobre los números primos, yo sé que el 4 no es un número primo. Entonces, esta proposición es falsa. ¿Ya? Entonces, cuando yo haga la disyunción exclusiva, cuando yo diga el O excluyente, ¿no? Cuando separe uno de estos dos, entonces la proposición compuesta verdadero, que es P, o Q, que llegaría a ser falso, el P o Q va a tener un valor, según la tablita de verdad, que nos decían que era suficiente que uno de ellos sea verdadero, pero solo uno de ellos. Entonces esta proposición va a tomar un valor verdadero, ¿no? Porque recuerden que la tabla de verdad del P o Q, cuando el O es excluyente,
Solo es falso cuando ambas son iguales, o verdaderas o falsas. En otra situación, cuando una de ellas es verdadera, pero solo una de ellas, entonces la proposición compuesta va a ser verdadera. Y eso es lo que nos dice acá abajo. El sentido del O es excluyente, entonces la proposición compuesta PO o P o Q va a ser verdadera. Bien, hay que un poquito diferenciar. ¿Qué nos va a ayudar cuando tengamos a diferenciar el O incluyente o el O excluyente? Número uno, se va a fijar el símbolo conectivo lógico. Tiene que tener un guión abajo, ¿no? Este es el excluyente. En cambio, el otro, el O incluyente, solamente la B nomás, ¿no? Eso nos va a ayudar. Otra cosa que nos va a ayudar a distinguir entre el O incluyente y el O excluyente, ¿no? Es cómo se da lectura, cómo uno lee este O. El O incluyente, el inclusivo o incluyente, se lee es O, se simboliza con esta B, que es O, y se lee P, O, Q. Y el que es la disyunción excluyente, la que excluye, nos va a definir solamente, se simboliza con esta B, que tiene un subrayado abajito, y además se lee O, P, O, Q. Uno de estos dos valores nomás puede tomar, no ambos. Cuando toma ambos, la proposición es falsa, ¿no? En cambio, en esta otra situación no, ¿no? Solamente P o Q puede cumplir ambos o puede cumplir uno de ellos. Suficiente que sea eso y se va a cumplir la proposición verdadera. Cuando ambos sean falsos, la proposición va a ser falsa. Eso es con nuestras tablitas de verdad podemos verificar, ¿ya? Entonces, no se olviden, a veces hay mucha confusión en este tema de la conjunción de lógica O, cuando es incluyente y cuando es excluyente. Bien, vamos a hacer un ejemplito más del O excluyente, de la disyunción exclusiva, para poder entender un poquito mejor cuando se trata de este conectivo lógico. Tenemos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Hay la siguiente proposición compuesta. Hoy es miércoles o es jueves, ¿no? Fíjense que una de las características o es miércoles o es jueves. Jamás va a poder tomar los dos valores, ¿no ve? Nunca, es ilógico. Si yo diría que es verdad que es miércoles y es verdad que es jueves, ¿no? Entonces, hacemos el análisis, ¿no? La proposición P nos dice que hoy es miércoles. ¿Hoy es miércoles? No, hoy es jueves. Entonces, esto es falso. Y aquí nos dice, ¿hoy es jueves? Sí, efectivamente, hoy es jueves. Y se toma un valor verdadero, ¿no? Entonces, tenemos la disyunción. Hoy es miércoles, que es falso, porque hoy no es miércoles. O hoy es jueves, que sí es verdadero. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que este conectivo lógico del O, de esta disyunción, es exclusiva? Yo me voy a dar cuenta facilito porque nunca va a poder tomar los dos valores verdaderos. Tal vez falso, sí, ¿no? Si hoy fuera lunes, digamos, no es ni miércoles ni jueves. Pero nunca va a poder tomar los dos valores verdaderos, ¿no? Entonces, este O es disyuntivo, perdón, es exclusivo, es una disyunción exclusiva, ¿no? O este es verdadero o este otro, ¿no? Uno de los dos, ¿ya? Entonces, cuando es el sentido O excluyente, la proposición P
o Q es falsa. ¿Correcto? A ver, vamos a ver la tablita de verdad. Estoy dudando. P, Q, P, O, Q. Lo que pasa es que este ejemplo lo había hecho pensando en el día martes, ¿no? Y ambos iban a ser falsos, ¿no? Vamos a corregir ahorita esto. Entonces, si tenemos la tablita de verdad, P o Q solo va a ser falso cuando ambos toman un valor falso. En este caso, va a ser verdadero, ¿no? Volvemos atrás, donde está nuestra tablita. Si el primero es falso y el segundo es verdadero, va a ser verdadero, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a tener sus valores de verdad de estas dos proposiciones. P va a ser falso y Q va a ser verdadero. Entonces, cuando uno de ellos es suficiente que sea verdadero, pero solo uno de ellos, la proposición compuesta P o Q, cuando el O sea excluyente, la proposición va a ser verdadera. Recordemos que solamente va a ser falso cuando ambas sean iguales, ¿no? Si este fuera falso y este fuera falso, en esas condiciones nomás va a ser falso. Después, cuando una de ellas es verdadera, pero solo una de ellas va a tomar el valor de verdadero, ¿no? Y este es este caso, ¿no? La primera es falsa y la segunda es verdadera. Entonces, la proposición hoy es miércoles o es jueves es verdadera. Ahora, ¿por qué es verdadera? ¿Por qué esta proposición compuesta es verdadera? Porque cumple, es verdad, ¿no? Es científicamente demostrado. Hoy es jueves, efectivamente hoy es jueves en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo, en este lado de Sudamérica, ¿no? O de América. Hoy es jueves, ¿no? Y es una verdad. Nadie puede negar que hoy no es jueves. Hoy es jueves. Como este cumple la condición de que hoy es jueves, entonces esta proposición es verdadera, ¿no? ¿Es miércoles o es jueves? Es jueves. Entonces, es verdad, ¿no? Siempre cuando se haga el análisis de las proposiciones compuestas, tienen que buscarle el sentido lógico, ¿no? La verdad, o sea, si tiene sentido la oración que se está, la oración compuesta o la proposición compuesta que se está analizando o se está realizando su tabla de valores de verdad, ¿no? Bien, vamos a pasar a al siguiente operador lógico que tiene que ver con la condicional. La siguiente operación o operador lógico es la condicional. También le llaman a esta condicional, muchos le dicen implicación, ¿ya? Cualquiera de los términos está bien. En la bibliografía pueden encontrar implicación o condicional, pero en nuestro programa analítico yo me he fijado y estaba como condicional. Entonces nosotros le vamos a llamar condicional. La condicional de las proposiciones P y Q es la proposición P, entonces Q. O también se puede leer P implica a Q, ¿no? A mí más me gusta utilizar este término del entonces, ¿no? Porque es el que se utiliza para las operaciones matemáticas, ¿no? Si se cumple esta condición, entonces se da esta otra operación, ¿no? Si P, entonces Q. Si se cumple P, entonces se va a dar Q, ¿no? Cuya tabla de valores de verdad es la que se muestra aquí. Solamente va a ser falsa cuando el consecuente sea falso. En las otras posibilidades,
la proposición compuesta condicional va a ser verdadera. Ahora, vamos a identificar o vamos a mencionar a estas proposiciones P, entonces Q. Al primero, no siempre va a ser P, ¿no? A veces va a ser Q, entonces S, así, ¿no? Entonces, vamos a decir que el primero, primera proposición, lo vamos a llamar antecedente, ¿no? Porque es el que antecede, es el que viene antes, ¿no? Se va a llamar antecedente. Y el segundo, que es el que viene después, antecedente, se va a llamar consecuente. ¿Por qué? Porque si se da esta proposición que se llama P, que es el antecedente, entonces Q, a este Q le vamos a llamar consecuente. Es la consecuencia de que se cumpla esta proposición, el antecedente, ¿no? Entonces, al primero le vamos a llamar antecedente y al segundo le vamos a llamar consecuente. Bien, y teniendo ya esa definición del antecedente y consecuente, podemos decir que la condicional solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente en esa situación se va a dar que la condicional sea falso. En otro caso va a ser verdadero, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dicen, si tenemos la proposición compuesta, si apruebo el examen, entonces te presto mis apuntes, ¿no? Normalmente siempre esperamos aprobar antes de prestar nuestras tareas también, ¿no? Entonces, aquí tenemos la proposición P, que es el antecedente, ¿no? Si es que apruebo el examen. Y tenemos la proposición Q, que es el consecuente. Entonces, ¿no? La forma de cómo identificar este conectivo lógico es a través de el entonces y es el sí. Para los que conocen algo de programación o los que han estudiado algo de programas, cuando nosotros hacemos una condición para poder programar en algún software o en computadora, siempre decimos, ¿no? Si se da esta situación, entonces se va a dar esto. Caso contrario, ocurre esto. Bueno, en programación se da eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo yo voy a identificar cuándo voy a utilizar la condicional? Cuando haya la palabra sí y cuando haya la palabra entonces, ¿no? En ese caso, se trata de una condicional, porque le está dando una condición, ¿no? La condición para prestar los apuntes es que apruebe el examen, ¿no? Entonces tenemos nosotros dos proposiciones, como decíamos, ¿no? Si apruebo el examen, que va a ser el antecedente, ¿no? Porque es la condición, ¿no? Antecedente. Y tenemos, si se da el antecedente, entonces te presto mis apuntes. Antecedente, ¿no? Entonces, si se da el antecedente, entonces se va a dar a cabo o se va a realizar, va a ser verdadero el consecuente. Pero ¿cómo hago yo el análisis lógico de esta condicional, de esta implicación? Ya. Si P es verdadero, ¿no? Si es que aprobó el examen, ¿no? Y Q, te presto los apuntes, es falso. Si le he mentido, ¿no? Si yo no estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, la proposición compuesta va a ser falsa.
¿no? ¿Por qué va a ser falso? Porque no estoy cumpliendo con él. Pero en el caso de que sí, efectivamente le preste mis apuntes, ¿no? Le presto, entonces la proposición va a ser verdadera. O sea, depende mucho de qué se dé la situación, ¿no? Pero vamos a suponer en este caso que la segunda proposición sea falsa. Solo en ese caso se va a dar que la condicional de esta proposición compuesta, de esta oración, sea falsa, ¿no? En ese caso, cuando diga yo verdadero, entonces falso, solo en ese caso va a ser falso. En todos los demás va a ser verdadero, ¿no ve? ¿Por qué? Hagamos un análisis lógico. Si aprueba el examen y le presta los apuntes, si ambos son verdaderos, entonces la proposición va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque es verdad, ha cumplido con esto, ¿no? Pero también puede ser que no apruebe el examen, ¿no? Por ahí, falso que aprueba el examen, no aprueba el examen. Entonces, puede prestarle los apuntes, puede ser verdadero, ¿no? O también puede ser falso, ¿no? En ese caso, también va a seguir siendo verdadero, ¿no? Porque no se ha cumplido el antecedente. En ese caso puede ser o no, que el consecuente se puede dar, puede ser verdadero, puede ser falso. Pero la oración va a ser verdadera, ¿no? Siempre va a ser. Solamente va a tener el valor falso cuando la primera, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Porque estaría mintiendo a la oración original, ¿no? Si apruebo el examen, entonces te presto los apuntes. Si no cumple esto, si se da esta situación y no cumple esto, esto sería falso, ¿no? Y esa es la situación que nosotros estamos analizando y estamos poniendo aquí. Solamente en ese caso la oración sería falsa. Después siempre sería verdadera. ¿Cómo, cómo se diría si cumpliera esa última condición? ¿Sí aprobé el examen o cómo? Sí, claro. La condición es, si aprueba el examen, sí, Ujú. aprobé el examen, es verdadero, ¿no? Sí, Entonces, tendría que prestarle los apuntes, ¿no ve? sí, Para que sí, sea verdadero, ¿no? sí. El único caso que sea falso es que no le preste. Si no le Ujú. presta los apuntes, entonces esta oración es falsa, Sí. ¿ve? Ah, ya. Sí, sí, sí. Ya, Gracias. perfecto, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes entren en su razonamiento lógico. Eso significa que ustedes piensen en la verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo, estos operadores lógicos son muy interesantes porque lo que buscan ellos son los valores de verdad, es la búsqueda de la verdad, ¿no? Si es falso, hay que explicarlo por qué, ¿no? Y si es verdadero, también hay que decir por qué, que tiene que ir respaldado por una verdad lógica, ¿no? Entonces, su compañera, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si no se cumple el antecedente? Si esto fuera falso, ¿no? Me aplazo, ¿no? Dice, entonces, ¿ya? No está obligado a prestar los apuntes, porque esta era la condición. Si no cumplo yo la condición, si no se da que apruebo el examen, entonces yo no estoy obligado a prestar mis apuntes, porque esta era la condición, ¿no? Entonces, de presto mis apuntes, puedo yo prestarle o también no puedo prestarle, no estoy obligado, ¿no ve? Entonces, en ese caso, tome cualquiera de esas alternativas del consecuente, va a ser verdadero.
la oración es verdadera. ¿Por qué? Porque yo no he aprobado el examen, entonces si te presto o no te presto, es mi voluntad, digamos, ¿no? Pero no estoy mintiendo, no estoy haciendo algo falso. Por eso va a ser verdadero. Ahora, la otra posibilidad es que yo apruebe el examen, ¿no ve? Apruebe el examen. Si yo apruebo el examen, también puedo yo prestarle o no prestarle los apuntes, ¿no? Pero si le presto, si es verdadero, entonces va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con esta oración. Estoy diciendo que sí, sí he aprobado, te estoy prestando verdadero, entonces va a ser verdadero. La única posibilidad, la única opción que sea falso, es que este segundo, el consecuente, sea falso. En ese caso solamente va a ser falso, ¿no? Y esa es la situación que estamos tomando aquí. Si el P es verdadero, si el antecedente es verdadero, aprueba el examen. Y Q es falso, eso estamos diciendo aquí, Q es falso, no le estoy prestando los apuntes, entonces la proposición compuesta P entonces Q va a ser falsa. ¿Ya? Y eso es la verdad, pues no, no estamos faltando a la verdad, eso es lo que sería real y verdadero, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplito más para aclarar si es que tuvieran alguna duda pendiente sobre la implicación o la condicional para poder, a ver, lo voy a fijar ahora. Estamos bien todavía. Tenemos todavía. Sí, tenemos todavía tiempito, ¿no? A disculpar que a veces soy muy detallista en algunas cosas o me gusta repetir muchas veces lo mismo, pero yo trato siempre de que primero me entiendan, que quede bien Sí, claro. porque, ¿sabe qué dije? Yo tengo 3 libros de lógica simbólica y no le entendía. No es Sí, lo mismo leerlo que a que se lo expliquen y le den los ejemplos, porque creo que es difícil relacionar esas letras con una oración. correcto, sí. El mundo de la lógica es muy interesante, es un poquito complejo porque ustedes tienen que aprender a razonar, ¿no? El mundo de la lógica es llevar cosas, palabras escritas, como dijo su compañera, llevarlo a una letra, a un símbolo, ¿no ven? Por eso se llama lógica simbólica. Imagínense que ustedes digan una palabra, una oración, y eso tengan que llevarlo a un símbolo, a una letra, ¿no? Entonces, no es fácil, pero de eso se trata la lógica, ¿no? De poder comprender, analizar y realizar esa. A Jorge Leonel Soria Rodríguez le voy a pedir que por favor desactive su micrófono. Gracias. Bien. Entonces le decía que el mundo de la lógica es algo un poquito complejo, ¿no? Es difícil que llevar una palabra, una oración a símbolos, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De llevarlo a la matemática. Al final van a ver que todo esto se va a convertir en números, ¿no? Y es un poquito difícil, complejo, pero yo les voy a pedir de que hagan un esfuerzo, de que analicen, piensen, razonen. La parte del razonamiento lógico es muy importante y eso les va a ayudar a ustedes a poder comprender muchas cosas. Cuando alguien le dice algo, cuando conversamos, cuando hablamos con una persona y alguien le dice algo a uno, uno tiene que analizar la oración que él ha dicho, la proposición que ha dicho, ¿no? Y en base a eso uno puede tomar decisiones. Y eso pasa en las empresas grandes. Cuando ocurre una situación, un evento, el gerente, bueno, le da un informe, le dan letras, le dan palabras, y el gerente o dueño tiene que tomar una decisión en base a eso, ¿no? Y hay que comprender qué es lo que dice esa proposición, esa oración o ese resultado que ha salido en una estadística o en una encuesta. Entonces, es bastante complejo, pero es un mundo entero la lógica.
que a ustedes les va a ayudar a comprender muchas cosas, ¿no? Y es muy importante. Por eso yo un poquito trato de repasar y repasar y volverles a decir lo mismo varias veces para que puedan comprender. Porque después de esto vienen las leyes lógicas, ¿no? La tautología, la negación, viene la... Entonces son cosas más complejas todavía, ¿no? Entonces, los que ya saben algo de lógica, les pido paciencia. Los que no saben nada, les pido que por favor pongan mucha atención y repasen y repitan por lo menos varias veces. Es más, cuando termine la clase les voy a dar una tarea, no es práctico todavía, una tarea solamente para que ustedes puedan hacer un ejemplo o busquen ejemplos de cada uno de las posibilidades en las tablitas de verdad de todas las operaciones lógicas. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con este ejemplo número 2 sobre la condicional, o también le llaman implicación. Y nos dice que tenemos la siguiente proposición. Si hoy es lunes, entonces mañana es martes, ¿no? Volviendo un poquito con este tema de los días, que es fácil darse cuenta, ¿no? Porque todos los días sabemos qué día es, ¿no? Bueno, a pesar de que algunos también no saben ni qué día es, pero bueno, se confunden hasta de horario. Bueno, analizamos. Primero, para saber si es condicional o implicación, dos palabritas van a buscar. Si es el sí y el entonces. Ahí es donde van a saber, si tiene sí y tiene entonces, es condicional. De entradita, así ustedes van a reconocer cuando se trata de una condicional, ¿no? Porque entonces van a decir, este es el P, que va a ser el antecedente, y este va a ser Q, que va a ser el consecuente. Aquí lo hemos separado, P y Q. Ahora, debo yo verificar que efectivamente estas sean proposiciones, cumplan la condición de proposición, ¿no? Porque recuerden que estas son proposiciones compuestas, supuestamente P y Q son dos proposiciones, pero yo tengo que lógicamente verificar o cerciorar de que esto sea verdad antes de hacer el análisis de la condicional. Entonces, hoy es lunes. Hoy es lunes puede tomar valores de falso y verdadero, ¿no? Si hago el análisis ahora, en este momento, hoy es lunes, va a ser falso, porque no es lunes, ¿no? Eso está demostrado científicamente, ¿no? Entonces, me fijo la siguiente oración. Entonces, sí es proposición. La P es proposición. Cumple la condición porque es una declaración. Está diciendo hoy es lunes, está declarando que hoy es lunes, pero que haciendo el análisis lógico, en este momento, hoy no es lunes. Entonces es falso. Puede tomar valores de falso o verdadero, ¿no? Si fuera hoy lunes, entonces sí diríamos que es verdadero, pero no es, ¿no? Entonces estamos viendo que es falso. La siguiente proposición, que es Q, decimos mañana es martes, ¿no? Entonces, ¿es una declaración? Sí. ¿Puede ser verdadero o falso? Sí. Puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, cumple también con la condición de lo que es una proposición. Vean lo importante que es la definición de proposición. Si no entendemos qué es una proposición, difícilmente vamos a poder hacer la condicional. Entonces, estoy analizando si son proposiciones. Mañana es martes. Es falso, porque hoy es jueves, mañana va a ser viernes. Entonces, esto es falso también, ¿no? Como puede tomar valores de falso verdadero, porque si hoy fuera martes fuera verdadero, pero como no lo es falso, ¿no? Pero si fuera, entonces puede tomar valores falso y verdadero. Y esa es la definición de una proposición. Es una declaración, una oración declarativa que puede tomar falso o verdadero, pero siempre buscando la verdad, ¿no? La verdad lógica, ¿no? En este caso, la verdad lógica, este es falso y este es falso. ¿Por qué? Porque hoy es jueves, ¿no? Bien, si P es falso, entonces Q también es falso, ¿no? Y solamente que no puede darse antecedente verdadero y consecuente falso, ¿no ve? Recuerden que la única forma de que sea falso es cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Pero en este caso, ambos son falsos. Entonces, la implicación P, hoy es lunes,
Entonces, Q, mañana es martes. Si ambos son falsos, ¿no? Entonces la implicación es verdadera. ¿Qué quiere decir? Razonando un poquito, ¿no? Si tenemos que P, ¿no? Hoy es lunes, es falso. Más falso que un billete de 15 bolivianos. Es falso. Nadie me puede decir que es verdadero, ¿no? Entonces, tenemos el Q. Y Q, mañana es martes, también es falso, ¿no? Es falsísimo. Entonces, si los dos, el antecedente y el consecuente, son valores falsos, la condicional P, entonces Q, va a ser verdadera. ¿Vale? Ya. A Si ver, los dos fueran verdaderos, igual fuera verdadero, ¿no? pero a Si hoy ver, fuera lunes, ya, Natasha. A ver, imagínense, puede ser hoy lunes y puede ser mañana martes. sí. ¿Pueden ser los dos verdaderos al mismo tiempo? Sí, si hoy es lunes, sería una verdad. Entonces, si hoy es lunes, mañana es martes, también sería una verdad. Correcto, muy bien. Tiene que tener ese análisis lógico. Si Sí, hoy fuera lunes, mañana es martes. Entonces, ambos serían verdaderos, ¿no? Se sí. puede dar esa condición. Entonces, nos vamos a la tablita de verdad, en el caso de que su compañera dice, ¿no? Si hoy fuera lunes, entonces P sería verdadero, ¿no? Entonces, mañana sí sería martes. Entonces, también sería verdadero, ¿no? Y si los dos son verdaderos, ¿qué va a ser? Lógicamente, ¿verdad? Pues, ¿no? La oración compuesta va a ser verdad. Concuerda, pues, ¿no? Porque la única forma que esto sea falso, dice, cuando este sea verdadero y este sea falso. Solamente ahí va a ser falsa la oración, ¿no? La condicional. ¿No? Está bien, es verdadero. Al ejemplo que dice su compañera, es verdadero. Vamos a verificar la tablita de verdad, ¿no? ¿Dónde está nuestra tablita? Sí, efectivamente, fíjense, mire, verdadero, Q verdadero, P entonces Q, verdadero, ¿no? Es verdadero, ¿no? Tiene razón. Y volviendo al análisis que estábamos haciendo de nuestra oración, ¿no? Si P es falso, entonces Q es falso. Esta oración compuesta es verdadera, ¿verdad? Porque ambos son falsos. Si ambos son falsos, entonces es verdad, ¿no? La oración es verdad, ¿no? Porque este es falso y este es falso. Si ambos fueran verdaderos, la oración compuesta, la condicional, sería verdadera, ¿no? En el único caso que esto sería falso, eh, es si el consecuente, el antecedente fuera verdadero. Bueno, aquí no se va a dar, ¿no? Porque si hoy es martes, si hoy es lunes, mañana es martes seguido, ¿no? Aquí nunca se va a dar que sea falso. Por eso vamos a decir que esta oración compuesta es verdadera. Sí o sí es verdadera, ¿no? Porque nunca se va a dar que este sea falso. O sea, siempre que sea lunes, el siguiente día va a ser martes. Siempre, ¿no? Es por eso que esta oración es verdadera, lógicamente verdadera. ¿Se entiende, no? ¿O hay alguna duda? Sí, se entiende. Vamos a pasar al último símbolo, o al conectivo lógico. El último conectivo lógico se llama bicondicional o también doble implicación, ¿no? La bicondicional o doble implicación de las proposiciones P y Q se lo reconoce, se lo identifica con P y una doble flechita que simboliza P, sí y solo sí, Q, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Que P va a ser que se va a cumplir P, sí o sí, sí o solo sí se cumple Q, ¿no? Cuya tabla de valores de verdad de P y Q nos dice cuando ambos sean iguales, la bicondicional va a ser verdadera. Si uno de ellos es falso, la bicondicional va a ser falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vean esta flechita, doble flechita en realidad, va de ida y va de vuelta, es como una condicional a ambos lados. Es como si yo dijera P, entonces Q, y dijera también Q, entonces P. Bueno, lo voy a hacer así al revés, pero no se hace, pero para que me entienda, ¿ya? Es como si tuviéramos la unión de estas dos condiciones, ¿no? De estas dos condicionales. Por eso se llama bicondicional, ¿no? Porque la condición va de ida y va de vuelta. Entonces, ambos tienen que cumplirse. O ambos son verdaderos o ambos son falsos. En esa condición, la proposición bicondicional va a ser verdadera. Cuando uno de ellos es diferente, o sea verdadero o sea falso, va a ser la bicondicional, va a ser falsa, ¿no? Esa es su tablita de verdad, ¿no? Entonces, la bicondicional solo es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, ya sean verdaderas o ya sean falsas. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Siempre a veces es mejor explicar con ejemplos para que puedan entender y llevar las palabras o las oraciones del mundo real a simbolizarlo con letras, ¿no? Tenemos la siguiente proposición compuesta. Un triángulo es equilátero si y solo si el triángulo es equiángulo, ¿no? Bueno, vamos a, los que no conocen geometría, vamos a repasar un poquito de geometría. Entonces, tenemos la proposición P, que nos dice que un triángulo es equilátero, y la proposición Q, que nos dice que el triángulo es equiángulo. Entonces, tenemos también un antecedente y un consecuente, pero este es a ambos lados. Vamos a verificar, como siempre, que este cumpla las condiciones de una proposición. Un triángulo es equilátero, ¿no? Que tiene sus tres lados iguales, quiere decir, ¿no? Este puede ser verdad o puede ser falso, ¿no? Pero en este caso es una proposición, ¿no? Y el triángulo es equiángulo también. Es una declaración, es una oración declarativa donde puede tomar valores de verdad, de falso o verdadero, ¿no? Ambas son proposiciones, ¿no? Entonces, veamos en el caso de que si P es verdadero, ¿no? Si un triángulo es equilátero, equilátero quiere decir que sus tres lados son iguales, ¿no? Bueno, aquí no voy a poder hacerlo yo igualito, igualito, pero más o menos es así. Quiere decir que este lado, sus tres lados, ¿no? Son iguales, ¿no? Del mismo tamaño. Entonces dice, sí y solo sí, se va a cumplir que un triángulo sea equilátero, ¿no? Dice sí o solo sí es equiángulo, ¿no? Significa que sus ángulos sean iguales, ¿cierto? Entonces, si un triángulo es equilátero, sí y solo sí el triángulo es equiángulo. En este caso, si P es verdadero, ¿no? Si el triángulo efectivamente es equilátero,
¿Se tienen que cumplir? Sí. Y solo si, dice, se cumple la condición de que es equiángulo. Es equiángulo, pues, ¿no? Si este triángulo es equiángulo, si sus ángulos son iguales, si sus tres ángulos son iguales, entonces el triángulo va a ser equilátero, ¿no? Entonces le está poniendo una condición para que el triángulo sea equilátero, es que tiene que ser equiángulo, ¿no? Y si es verdadero, ¿no? Entonces, si es equiángulo, entonces el triángulo va a ser equilátero, ¿no? Y en ese caso, la proposición compuesta de estos dos va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque verdadero da verdadero cuando es bicondicional, ¿no? Cuando es doble implicación. O sea, esta oración es verdadera, ¿no? Pero el otro caso, analicemos de que no sea equiángulo, ¿no? Digamos un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí claramente podemos ver que sus ángulos, ¿no? No son iguales, no es equiángulo, ¿no? Si se diera esta condición, entonces, si el triángulo no fuera equiángulo, pongámosle falso, entonces P también va a ser falso, ¿no? Entonces, la proposición P sí o solo si Q también va a ser verdadero, ¿no? Entonces, en conclusión, analizando las dos posibilidades, que sea equiángulo o que no sea equiángulo, ¿no? Que sea verdadero o sea falso, esta parte de aquí, el Q, ¿no? Puede ser el Q verdadero o falso, pero en ambos casos, como tiene que cumplirse que para que sea equilátero tiene que ser equiángulo, esta proposición compuesta, ¿ya? Si hacemos el análisis lógico, es verdadera. Ya sea que el triángulo sea equilátero o no. ¿No ve? ¿Por qué? Porque tiene que darse esta condición. Solamente va a ser equilátero si es equiángulo. Esa oración es totalmente verdadera. Estamos demostrando ahorita que es verdad eso. Ya sea que tome valores de verdad o tome valores falsos, ¿no? ¿Cómo se van a dar cuenta que se trata de una bicondicional? Yo les voy a dar así una oración y no les digo que es bicondicional. No saben. Y ustedes tienen que hallar su valor de verdad de esta proposición compuesta. Porque de eso se trata, de encontrar cuál es el valor de verdad de esta oración, de esta proposición, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es fijarse de qué tipo de condición, de qué tipo de conectivo lógico se trata, ¿no? Aquí tiene sí, no, no tiene. Entonces no es una condicional. Aquí tiene un no, no. Entonces no es negación. Tiene el y o el o. Bueno, aquí hay un y, ¿no? Puede ser el conectivo y. Pero veamos. ¿Cómo se van a dar cuenta? Cuando tengan la palabra sí y solo sí. Si hay esta frase, bueno, no palabra. Si hay esta frase, sí y solo sí, entonces se trata de una bicondicional, de una doble implicación, ¿no? Es como si ustedes le piden permiso a sus papás y le dicen, ¿puedo ir a la fiesta? Y su papá le dice, ¿vas a ir a la fiesta? Sí y solo sí ordenas tu cuarto, ¿no? Se le está dando una condición, ¿no? Donde tiene que cumplir. Si ustedes quieren que se cumpla, si quieren ir a la fiesta, tienen que acomodar su cuarto. Entonces ahí va una condición indispensable que sí o sí se debe de cumplir para que se cumpla la otra. Si no se cumple, entonces la otra tampoco se cumple, ¿no? Aquí por ahí. Si se cumple, bueno, es verdadero y se van a la fiesta.
Pero si no se cumple, si no acomodan su cuarto, entonces tampoco van a la fiesta, ¿no? Entonces la condición, la bicondicional, es que se debe de cumplir la condición para que se cumplan ambas, ¿no? Ambas se tienen que cumplir, ¿ya? En ese caso, la proposición, la oración, va a ser verdadera. ¿Cuándo va a ser falsa? ¿No? Va a ser falsa cuando una de ellas se cumpla y la otra no. Por ejemplo, si vamos con el permiso, con el otro ejemplo, ¿no? Con el permiso, ¿no? Si quieren ir a la fiesta, si quieres ir a la fiesta, tienes que acomodar tu cuarto. Sí y solo sí vas a la fiesta, sí y solo sí acomodas tu cuarto, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes no acomodan su cuarto y se van a la fiesta? Entonces esa oración que yo estoy diciendo de que sí y solo sí vas a la fiesta, sí o solo sí acomodas tu cuarto, pero ustedes no cumplen, no acomodan su cuarto y se van a la fiesta, entonces esa oración va a ser falsa, ¿no? Cuando no se cumple el Q, ¿ya? O tal vez al revés, limpian su cuarto y al final no les dejo salir, entonces cumplen el Q, pero el Q va a ser verdadero, pero el P falso, ¿no? Porque no les dejo ir o por algún motivo no van a la fiesta. Entonces, esa oración que se diga, vas a la fiesta sí o solo sí, limpias tu cuarto o acomodas tu cuarto, va a ser falsa. Pero en este caso del triángulo equilátero no se puede dar eso, ¿no? Porque si es equilátero va a ser el triángulo, sí o sí. No hay otra posibilidad, ¿no? No puede ser este verdadero y este falso. Bien, vámonos con los números, con las letras, ¿no? Tenemos la siguiente proposición. Vamos a analizar. Nos dicen A es igual a B. A va a ser igual a B, nos dicen. Si y solo si, este es P, si y solo si, A al cuadrado es igual a B al cuadrado. Este es Q, ¿no? Hay que darle valores numéricos para que esto se cumpla, ¿no ven? Entonces vamos a decir A es igual a B, falso. A al cuadrado y B al cuadrado, falso, ¿no? Entonces, como ambos son falsos, esta proposición de aquí va a ser verdadera. La bicondicional va a ser verdadera, ¿no? Pero para eso yo voy a cambiar voy a cambiar esta condicioncita de aquí. Q, porque Q va a ser falso. Entonces, como la proposición A igual a Q es falso, perdón, A igual a B, que es P, es falso, sí o solo sí, A al cuadrado igual a B al cuadrado, también es falso, porque no sabemos qué valores tiene. Entonces, la proposición va a ser verdadera, ¿no? Si se cumple que A al cuadrado igual a B al cuadrado sea igual, cuando sea verdadero, entonces A igual a B va a ser verdadero también, ¿no? Y la proposición va a ser verdadera. En este caso no se está cumpliendo ninguno de los dos, ambos son falsos, entonces la proposición, la compuesta del sí y solo sí, es verdadera. Haciendo un repasito rápido, tenemos la negación, que es el no, tenemos conjunción, que es el y, tenemos la disyunción inclusiva, tenemos la disyunción excluyente, tenemos la condicional y tenemos la bicondicional, ¿no? Cada una de estas tiene su tablita de verdad, ¿no es cierto?
su tabla de verdad. Y como hoy es jueves, para el día martes, a modo de practicar, como una tarea, yo voy a hacer un control de lectura, ¿ya? Antes que entremos a las leyes lógicas, la tautología, la idempotencia, eh, las leyes de Morgan, todo eso. Yo necesito que ustedes reconozcan todos estos conectivos lógicos. Entonces me van a hacer un ejemplo de cada uno de las posibilidades de las tablitas de verdad de todos estos conectivos lógicos. ¿Ya? Les he mostrado yo las tablitas de verdad. Entonces, de cada una de estas tablas de verdad, ustedes me van a hacer un ejemplo. Hay harto en el internet para buscar, ¿no? En los libros también hay, ¿ya? Ahí al ladito me van a hacer una proposición, un ejemplo, ¿ya? De cada una de las posibilidades que tienen las tablitas de verdad de estos conectivos lógicos, ¿ya? ¿Se entiende la tareita? Sobre eso, yo la siguiente clase voy a hacer un pequeño control de lectura y a aquellos que tengan todos sus ejemplos, voy a regalarle unos puntitos, ¿ya? Bueno, y el que no tenga, no, pues no, va a ser al azar. No voy a revisar uno por uno, ni tampoco les voy a controlar quiénes han hecho, quiénes no. Simplemente voy a nombrar tal persona, denme un ejemplo de tal tablita del conectivo lógico, donde sea falso, donde sea verdadero. Ustedes deben tener esa tablita. Con eso me van a indicar si efectivamente han hecho o no han hecho su tarea. Y aquellos que hagan, pues vamos a premiarles con un puntito seguramente. ¿Ya?